Hoy vamos a hablar sobre modelos de regresión no lineales, los cuales nacen de la necesidad de mejorar mi modelo. ¿Bajo qué contexto? Bajo el contexto de que un modelo lineal no explica el comportamiento de los datos que estoy analizando. ¿Y cuál es la razón de por qué un modelo lineal no es la mejor curva para ajustar el comportamiento de mis datos? Puede ser que el comportamiento de mis datos pueda ser descrito por otra curva, como una parábola, un logaritmo, etc. Ahora vamos a ver ciertos casos concretos. Otra manera distinta a la lineal de ajustar el comportamiento de mis datos es mediante un polinomio. Y tenemos dos grandes grupos: los polinomios par, que van a describir este comportamiento que es un poco oscilante, y los polinomios de grado par, los cuales mediante mayor sea el grado, más violento va a ser el incremento. En este caso tenemos parábola de grado 2, parábola de grado 4 y parábola de grado 6. Y recordar que solamente nos limitamos al análisis en el primer cuadrante. Por ende, esta parte de acá no es parte del análisis, solo lo del primer cuadrante. Sin embargo, existe una desventaja al explicar el comportamiento de mis datos con una curva no lineal. ¿Y cuál es esa? Es que no puedo hacer un análisis marginal de los betas, dado que, como se ve acá, al ser una curva no tengo una pendiente constante como en la regresión lineal, dado que, por ejemplo, aquí en la par tengo una pendiente, aquí tengo otra pendiente, aquí tengo otra pendiente y aquí tengo otra pendiente. Pero ante esta desventaja también existen otros tipos de modelos no lineales, los cuales son los modelos intrínsecamente lineales, los cuales permiten hacer un análisis de cantidad y porcentaje, porcentaje y porcentaje, dependiendo del operador que se use. ¿Y qué quiere decir que un modelo sea intrínsecamente lineal? Quiere decir que, dado la curva que elegiste, existe un operador que convierte tu curva de ajuste en una recta. O dicho de otra manera, existe una sustitución que convierte tu curva de ajuste en una recta. Y tenemos un par de ejemplos clásicos donde vamos a desarrollar algunos para entender cómo se modelan y cómo se interpretan. El primer caso es el de la exponencial, que es y igual a alfa por Euler a la beta x. Su sustitución es y' igual al logaritmo natural de y. Entonces yo necesito que mi expresión diga el logaritmo natural de y. Así que aplico la operación a ambos lados y me queda el logaritmo natural de y. Y desarrollo con propiedades de logaritmos para poder desarrollar la expresión. Y esto es lo que me interesa antes de sustituir, dado que me va a permitir dilucidar cómo interpretar los betas, dado que yo puedo tener un modelo log, nivel o unidad de medida, nivel, logaritmo, nivel, nivel y log, log. Y en cada caso la interpretación va a ser distinta, como se muestra en esta tabla. Lo que sí hay que agregarle que es en promedio, dado que existe un nivel de incertidumbre, dado que no todos los puntos pasan por encima de la curva. ¿Cómo podemos identificar cada caso y asociarlo con su interpretación? Eso va a depender de su escala de magnitud. Aquí en esta tabla está de la siguiente manera: variable dependiente guión variable independiente. ¿Se acuerdan que les dije que esta parte de acá, antes de sustituir, era la más importante? Esto sucede porque aquí puedo identificar la escala en la que está mi modelo intrínsecamente lineal. Aquí puedo ver que mi variable dependiente está en una escala logarítmica y mi variable independiente está en una escala de nivel. Acá ambas están en escala de nivel, y aquí en el caso de la curva de aprendizaje, ambas están en escala logarítmica. Y en base a esa escala de magnitud de las variables dependiente e independiente, puedo identificar qué interpretación es la adecuada para mi modelo intrínsecamente lineal. Ahora, un ejemplo práctico en R, donde aquí tenemos dos vectores que vamos a convertir en un data frame. Y ahora, mediante un diagrama de dispersión, vamos a graficar el comportamiento de los datos para ver qué tipo de comportamiento nos sugiere. En primera instancia, podemos ver que el comportamiento de los datos no parece ser algo lineal, de hecho parece más un polinomio, o también se asemeja a la curva de aprendizaje. Así que vamos a hacer las dos cosas. Así que vamos a ejecutar el primer modelo, el lineal, el de grado 2 y uno de grado 3, inclusive uno de grado 4. Ahora vamos a hacer, vamos a comparar los modelos. Aquí agrandando un poco, podemos ver lo siguiente.
El R cuadrado, que es la cantidad de variabilidad de los datos que explica, para un modelo lineal es solo del 26%. Sin embargo, para uno de grado 2 es del 89%, para uno de grado 3 es del 96% y uno de grado 4 también es del 96,6%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de variables que tenga un modelo lo complejiza y por ende debemos elegir el que explique más con menos variables, principio de parsimonia. Pero ¿existe alguna forma numérica de acercarse a la idea de quién es ese modelo? Sí, son los criterios de información de acá hay que el A y C y el criterio de información bayesiano. Ante modelos que tengan una cantidad de variabilidad de los datos similar que explica, nos quedaremos con el que tenga un menor criterio de información. En este caso, dado que en ambos tenemos 100 para el modelo 3 y 102 y 101 para el modelo 4. Por ende se concluye que el mejor modelo es el modelo 3. Ahora vamos a ajustar el comportamiento de los datos mediante la curva de aprendizaje. ¿Cómo lo hacemos? Ajustando su escala. Sabemos que la curva de aprendizaje es un modelo log-log, por ende le aplico el logaritmo a la variable dependiente y la variable independiente. Corremos el modelo y es mejor que el lineal, dado que en este caso nos explica un 61% de la variabilidad de los datos. Y si comparamos el modelo que obtuvimos ahora con el ganador de los polinómicos, podemos ver que este explica una menor cantidad de la variabilidad de los datos, sin embargo tiene la ventaja que nos permite hacer un análisis más profundo. Sin nada más que agregar, me despido.